Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos toda la actualidad que ha surgido en esta llegada de la Fórmula 1 a Las Vegas. Y os sigo insistiendo antes de comenzar que me dejéis en los comentarios vuestra impresión sobre este nuevo formato que estamos realizando de vídeos más cortos, que llevamos probando un par de días y está recibiendo bastante buenas impresiones. Hay alguna persona que me ha comentado en comentarios que le gustaban más los vídeos más largos, pues bueno, hay que intentar ver algo que se pueda realizar, pero generalmente está gustando. Sigo insistiendo en que me lo dejáis en los comentarios para saber vuestra opinión. Habiendo dicho todo esto, os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar y vamos a arrancar con unos elogios, con unas palabras que ha habido por parte de Pedro de la Rosa sobre Fernando Alonso, que ya sabemos que Pedro de la Rosa, ex piloto de la Fórmula 1, actualmente tiene un rol también en las retransmisiones de la categoría aquí en DAZN España y también tiene el puesto de embajador en el equipo Aston Martin. Es una persona que entró antes que Alonso, que luego se retiró, por supuesto, también antes, y que ha compartido equipo incluso con Alonso cuando ambos eran pilotos, aunque en el caso de Pedro en ese momento era piloto reserva. Y ha compartido mucho tiempo junto a él porque ahora vuelve a estar en el mismo equipo, ¿no? Pues Pedro de la Rosa ha estado hablando acerca de Fernando Alonso y lo que ha comentado es que es el líder que necesita Aston Martin. Es un líder que te marca el camino. Es una persona muy exigente consigo misma, comenta el propio Pedro de la Rosa, y es una persona ganadora. Dice incluso también que sería injusto que se acabe retirando sin un título más, que bueno, pues eso, impresión que tiene también Pedro de la Rosa, y que por parte del equipo Aston Martin es exactamente lo que necesitan porque además predica con el ejemplo, no únicamente es un líder que dice las cosas, sino que además va haciéndolas, va cumpliendo con las expectativas que también él mismo se marca, y esos son los elogios que ha dicho Pedro de la Rosa sobre Fernando Alonso. Estos elogios han llegado en la revista GQ, que ya sabemos, le han hecho una entrevista muy extensa que os hemos estado trayendo varias componentes de la misma a lo largo de esta semana. Se lo han hecho a Fernando Alonso. Y en esa misma entrevista también se incluye unas palabras de Pedro de la Rosa, de las cuales os vamos a destacar varios puntos interesantes. Os hemos hecho un breve resumen, pero os vamos a leer textualmente sus palabras, algunas de ellas, que son extraídas las partes más importantes, ¿no? Que primero lo que dice es que Fernando es una persona muy exigente consigo misma y espera que los demás hagan lo mismo con su trabajo. Si lo das todo, es fácil trabajar con él. Eso llega a decir Pedro de la Rosa, que continúa diciendo es una persona muy intensa y en definitiva es un ganador. Por eso me gusta tanto trabajar con él. Es el tipo de líder que te marca el camino. Y dice también, fíjate que nadie habla mal de él porque es el primero en exigirse a sí mismo. Predica con el ejemplo. Que eso pues lo estamos viendo en este año de Aston Martin, que todo el mundo dentro del equipo, por supuesto, habla maravillas. Y acerca de lo que os he comentado también de ese título más que podría llegar a acabar Fernando Alonso con él, lo que dice es, yo creo que por talento que tiene, por cómo ha trabajado Alonso los últimos años y por la pasión que siente por este deporte, sería injusto que no se retire con otro mundial debajo de sus brazos. Veremos si lo acaba consiguiendo en los años que le quedan a Alonso, que bueno, desgraciadamente tampoco van a ser demasiados ya en la Fórmula 1, y también enseñaros esta fotografía que ha subido el propio Fernando Alonso a sus redes sociales, a su Instagram, donde estamos viendo que, por si no lo identificáis bien, os lo cuento, es el simulador del equipo Aston Martin. Está ya preparando de lleno este Gran Premio de Las Vegas, que sobre todo os lo traigo porque en el día de ayer, viendo las impresiones de distintos pilotos, vimos las de Max Verstappen, el cual nos comentaba que realmente no quería ni siquiera preparar este fin de semana en el simulador porque la verdad que le parecía que únicamente se estaba yendo allí por el espectáculo. Ya os dije yo que realmente, por mucho que diga eso públicamente, Verstappen lo iba a preparar como todos los demás y Alonso no es para menos. Y hablando acerca de Verstappen, os tenemos que hablar acerca de Red Bull. Ha habido mucha rumorología al respecto sobre el RB20, el Red Bull del próximo año. ¿Por qué ha habido mucha rumorología? Bueno, sobre todo salieron informaciones desde Italia al respecto sobre este RB20 y decían que va a ser una revolución el RB20, es decir, van a ir al extremo más aún. Esto es posible.
por supuesto, creo que nadie dudaría de que Red Bull pueda seguir mejorando este concepto, ¿no? Más aún. ¿Por qué digo además esto? Bueno, pues por los años que están llevando, pero es que además es posible únicamente por el hecho de que Red Bull este año, desde Hungría no han llevado nada de actualizaciones, desde Hungría no han modificado nada del coche, más allá de cambios de específicos del circuito. Pero es que en Hungría se llevaron actualizaciones y anteriormente había habido algunas en Azerbaiyán y ya. No ha habido más en el RB19. Mejoras ínfimas, pero no mejoras grandes, porque no les ha hecho falta. Y entonces han estado desarrollando ese RB20, que eso es algo que os hemos comentado a lo largo del año, y esto es algo por lo que incluso se ha quejado también Hamilton, que decía que contaban con una ventaja muy grande, porque por la ventaja que tenían se centran únicamente en el próximo año, este año arrasan y el que viene tienen aún más ventaja. Eso lo decía Hamilton y eso es algo que ha estado pasando. Eso es lo que se está comentando, ¿no? Esa rumorología que está viendo, pero es que ha salido Paul Monaghan, el ingeniero principal del equipo Red Bull, a hablar sobre el concepto de la próxima temporada de monoplaza, después de toda esta rumorología que debería de ser una revolución. Y lo que dice Paul Monaghan es que el coche del próximo año es una evolución de este, que dice que por supuesto sería de tontos desechar este concepto cuando claramente es al que todo el mundo está yendo. Pero dice Paul Monaghan que desde luego acerca de todos esos rumores ellos no se van a quedar parados porque el resto está mejorando, el resto está imitando ese mismo concepto. Entonces ellos tienen que seguir llevando actualizaciones si quieren seguir ganando. Por lo que el próximo año, después de estas actualizaciones, habiendo estado todo 2023 trabajando en ese 2024, podrían tener un gran dominio. Eso es lo que nos comenta Paul Monaghan, de que sería un error, obviamente, frenarse, no seguir desarrollando este monoplaza, y más aún sería un error no seguir desarrollando este concepto, si es el concepto que todo el mundo, por supuesto, está adoptando. Y eso además te da una ventaja muy grande, porque Mercedes el próximo año cambia de concepto, porque Ferrari también han dicho que van a cambiar de monoplaza, porque Aston Martin también está haciendo muchos cambios, porque McLaren ya los ha hecho y nos fijamos en el gran rendimiento que están teniendo. Es decir, es lo que hemos podido ver este año, que realmente es claramente el concepto ganador. Eso quedó bastante claro el pasado año, pero sí que en este se intentó algunos equipos mantenerse con su principal filosofía, a ver si conseguían mejorar y obviamente no fueron capaces, así que ahora sí, todos adoptan esa filosofía de Red Bull, irán un paso por detrás, pero Red Bull no se quiere detener. Eso es lo que nos comentaba Paul Monaghan, veremos qué es lo que consigue hacer Red Bull la próxima temporada. Y un equipo que está yendo bastante bien, un equipo que en Brasil se sorprendieron a sí mismos por el rendimiento que fueron capaces de demostrar, un equipo que ya ha adoptado, es el equipo que más similar es al equipo Red Bull y están consiguiendo tener beneficios gracias a eso, es McLaren, es Lando Norris, y Lando Norris ha hablado acerca de sus expectativas para este fin de semana en Las Vegas. ¿Qué es lo que espera Lando Norris? ¿Cree que va a poder ser este el fin de semana que peleen por la victoria? Realmente, a priori, por características del circuito, McLaren no debería de rendir extremadamente bien, porque si tú te fijas en el layout del circuito, los rendimientos deberían de ser similares, por así decirlo, a Monza. ¿Cuál es el problema? Que no va a ser así porque hay muchas características que lo van a diferenciar de Monza, hay mucha incertidumbre a lo largo de Las Vegas y encima lo que comenta Norris es que renuncia a hacerse expectativas con McLaren porque, por ejemplo, en Brasil pensaban que iban a ir mucho más lento. Por supuesto, daban por hecho que Mercedes les iba a superar, pero incluso pensaban que iban a estar peleando contra Ferrari y efectivamente no fue así, como que fueron el segundo mejor equipo. Por lo que de esa forma lo dice que renuncia a hacerse expectativas con McLaren ya este año y llega a Las Vegas sin muchas expectativas, pero queriendo conseguirlo todo. Eso es lo que nos comenta Lando Norris, que yo a priori es lo que os digo. Hay mucha incertidumbre con Las Vegas, no sabemos el que va a funcionar y qué no, el trazado, el asfalto y las bajas temperaturas va a cambiar mucho, pero en principio McLaren no es el circuito al que más se adaptan. Cuidado con McLaren en Abu Dhabi, ese sí que es un circuito al que se adaptan muy bien y siendo la última carrera del año veremos, pero en Las Vegas a priori no, pero es lo que dice Norris de que incluso se sorprendieron en Brasil, así que ya no espera nada realmente. Las palabras de Norris son las siguientes: no creo que esperásemos ser tan competitivos en Brasil como luego lo fuimos, así que seguimos sorprendiéndonos a nosotros mismos, por lo que he renunciado a adivinar dónde vamos a estar hoy en día. Quiero decir,
Probablemente después de Bahrein no quería pensar en dónde vamos a estar. Esto va y viene. Creo que todo el mundo esperaba que Mercedes fuera extremadamente fuerte en Brasil y no estuvieron en ninguna parte. Todo el mundo hace conjeturas y presunciones, pero nadie lo sabe hasta que no salimos a pista. Así que esperemos a ver qué pasa. Y como la pista en esta ocasión va a ser tan diferente, va a ser tan extrema, es mejor esperarse y no hacer muchas expectativas. Yo os traigo las expectativas de los propios pilotos. La verdad que hacer una predicción en este fin de semana es complicado, la realidad. Y para terminar, lo último que os tenemos que comentar es que Ralf Schumacher ha hablado acerca de Nico Hülkenberg. Ya sabemos, Ralf Schumacher, tío de Mick Schumacher, que Hülkenberg fue quien le quitó ese asiento, y por supuesto hermano de Michael Schumacher, también por supuesto expiloto de la Fórmula 1. Ralf, que ha hablado acerca de Nico Hülkenberg y lo que comenta es que necesita buscar alternativas del equipo Haas. Sabemos que Hülkenberg renovó con el equipo Haas una temporada más, después de conseguir volver a la Fórmula 1 después de 3 años sin estar en la categoría, renovó con ellos una temporada más. Pero esta renovación se atrasó mucho porque estuvo en negociaciones con Alfa Romeo, que el año que viene pasan a ser Sauber, que en 2026 pasan a ser Audi. Y Audi tiene esa intención de tener mínimo un piloto alemán. Y siempre hemos hecho conjeturas de qué piloto será el alemán que escojan. Por supuesto, el que está en una mejor posición no deja de ser Hülkenberg, únicamente por seguir ahora mismo en Fórmula 1. Y realmente estuvieron en negociaciones. Pues lo que comentan Ralf Schumacher es que considera que es lógico que Hülkenberg renovase con Haas, pues porque le habían dado esa oportunidad de volver. No está mal que renueve un año más con ellos, darles a ellos mismos también la oportunidad de mejorar este monoplaza. Sin embargo, lo que cree Schumacher es que Haas es un callejón sin salida. Así textualmente es como lo describe, que dice que no tienen un concepto, no tienen un rumbo claro y que están cambiando sin sentido, como ya lo hicieron en Austin, cambiando en teoría ese concepto, pero que no ha solucionado ni un solo problema. A este fin de semana en Las Vegas os traeremos más información, pero van a hacer algo estilo lo que ha hecho Aston Martin en Austin y en México, de mezclar los conceptos. Ya os hablaremos de ello más adelante. Y lo que dice al final Schumacher es que Haas es un equipo que está condenado a estar en la zona baja. Nunca va a poder pelear ni siquiera en la zona media, por lo que Hülkenberg necesita, más allá del próximo año, que está claro que lo va a correr con Haas, buscar otra alternativa. Yo creo que llevándolo al hecho de que podría recalar en Audi. Habiendo dicho todo esto, esto ha sido el final de este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre cualquier tema que hayamos tratado en el vídeo, pero sobre todo tu opinión sobre este formato más breve, más rápido, más conciso y más vídeos a lo largo del día, o si de lo contrario prefieres un vídeo algo más extenso para que puedas distribuirlo como quieras. Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like y suscríbete para apoyarnos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.